Amables televidentes, bienvenidos a Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas. En Canal Congreso, su canal, acá tratamos todos los temas que se discuten, se tramitan en el Congreso de la República. El tema de la pandemia nos ha afectado a todos, toda la humanidad, todas las naciones, y en especial, no solamente el tema económico y social por el COVID-19, sino por el turismo, por el tema económico, pero otro tema que es innato de todas las naciones, la cultura, también nos afectó. Vamos al siguiente informe para entrar en contexto en Ecos del Senado. El Congreso de la República aprobó la nueva ley Reactivarte, que fortalece y reactiva el sector cultural golpeado por la pandemia del coronavirus. La iniciativa creó Foncultura, una cuenta especial del Ministerio de Cultura para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad, los cuales se ejecutarán mediante proyectos enmarcados en las leyes y políticas para la cultura, el patrimonio, las artes y la economía naranja. El Foncultura tendrá una cobertura nacional y será administrado por la corporación Colombia Crea Talento. Reactivarte contempla la destinación de mayores recursos para proyectos del sector a través de la estampilla Procultura. Con esto, los departamentos y municipios que hayan cubierto su pasivo pensional pueden invertir estos recursos en procesos para el desarrollo del sector. Se financiarán proyectos para estimular y apoyar la seguridad social de artistas, creadores y gestores culturales, programas artísticos y culturales, investigaciones y expresiones culturales, creación, funcionamiento y mejoramiento de infraestructura cultural, procesos de formación, así como el fomento y difusión de las artes en todas sus expresiones. Se reduce el 4% de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, entre las que se cuentan edición de libros y publicaciones periódicas, distribución y exhibición de películas cinematográficas y videos, programación y transmisión del servicio de radiodifusión, programación y transmisión de televisión, entre otras. La nueva ley crea el Registro Único Nacional de Agentes Culturales, instrumento de actualización de la información de los gestores y creadores culturales. Muy bien, como pueden observar, son muchos los daños que le cayeron también a la cultura en nuestro país y a los protagonistas de la misma cultura, los artistas, los pintores, los cantantes, por todos los 4 puntos cardinales del país. Pero atinó el gobierno y atinó el Congreso, aprobando una iniciativa que va a beneficiar a muchos de los que se perjudicaron con este tema. Y para entrar en diálogo, tenemos a la ministra de la Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Ministra, bienvenida, muchas gracias por atender esta invitación en Ecos del Senado en Canal Congreso. Muchísimas gracias a ti, Luis Fernando, por invitarme. Un saludo muy especial a todos los que siguen el programa Ecos del Senado. Efectivamente, como lo mencionas, la pandemia del COVID-19 afectó al mundo entero y a todos los sectores de la economía. Y uno de los sectores más complicados, los que más sufrió por este COVID-19 fue el sector cultura, porque en nuestro gobierno y muchos gobiernos en el mundo, para cuidar la vida y la salud de sus ciudadanos, el gobierno colombiano para cuidar la vida y la salud de los colombianos, pues tomamos la decisión de cerrarlos en la infraestructura cultural, porque la gran mayoría de los eventos que tienen que ver con la cultura pues son eventos masivos, eventos con público. ¿Y nos confinamos? Exactamente. Entonces, esas medidas, por supuesto, afectaron la actividad artística y cultural en el país y, por supuesto, afectaron a nuestros artistas, a nuestros gestores culturales y creadores. Precisamente por ello, viendo la gran afectación que ha sufrido nuestro sector, como una acción más del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, aparte de todas las medidas legislativas que se implementaron durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno, pues vimos la necesidad también de tener una ley de reactivación, una ley que llamamos Ley Reactivarte precisamente. Eso, a eso iba yo. A ver, ¿cómo se craneó usted el título de ese proyecto ya aprobado, amables televidentes? Porque todo eso lo gestionó el gobierno y el Congreso de la República, la Cámara y el Senado de la República. Ya toca es aplicar esta ley. Pero reactivarte, ¿cómo le sonó a usted esa pildorita? Reactivarte. Porque eso es lo que necesitamos, reactivarnos después de un año 2020 tan difícil a raíz de esa pandemia del COVID-19. Y además encontramos
de verdad, muy buenos socios para poder sacar esta ley adelante. ¿Cuáles socios? El Congreso de la República, nuestros coordinadores ponentes, dos excelentes senadoras, Ana María Castañeda y Luis Chagui, y el senador Horacio Serpa, y por el lado de la Cámara el representante Esteban Quintero, el representante Milton Angulo, y además todas las comisiones sextas tanto de Cámara y de Senado realmente nos acompañaron como autores de la ley. Entonces, y empezamos a conversar de cuáles serían, digamos, esos puntos claves que deberían estar incluidos en la ley precisamente para reactivar el sector. Me imagino que son aspectos económicos, recursos, aspectos sociales, a nivel no solo nacional, sino regional, territorial. Todo eso reúne lo que puede ser la iniciativa. ¿Nos lo explica? Así es una mirada, digamos, integral a lo que necesitábamos, no, o sea, sin desconocer que vamos a seguir buscando más alternativas y soluciones para el sector. Aquí no para el trabajo del Ministerio de Cultura, pero sí buscamos encontrar ahí algunos artículos que le apuntaran a esto, a tener un fondo para la cultura, las artes y el patrimonio que además atiende una necesidad histórica del sector. Siempre lo estuvieron pidiendo los gestores culturales, así como Turismo tiene Fontur, así como Mintic tiene Afutic, era muy importante que también Cultura tuviera su fondo. Foncultura. Foncultura. Foncultura, que es el fondo para la cultura, las artes, la creatividad. Entonces, y el patrimonio, que es muy importante. Ese es el de la platica. Ahí es donde van a llegar los recursos, que en ese fondo también va a haber un comité integrado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda, por representantes de las entidades culturales de los departamentos, de los municipios. También van a tener representación los gestores culturales que están en el Consejo Nacional de Cultura, que es nuestro órgano asesor principal en materia cultural para nosotros en el Ministerio, y también, digamos, tendremos un representante del Presidente de la República, pero también una persona que pertenezca al sector. Este comité decidirá, estudiará los proyectos que se presenten al fondo para que sean apoyados con recursos del fondo, lo haremos por una convocatoria, por supuesto. Abriremos un espacio para que todos los gestores culturales, artistas y creadores presenten sus proyectos que van desde creación, formación, producción, circulación, o sea, todo lo que tiene que ver con las artes y la cultura y toda la cadena de valor de la misma. Allí se pueden presentar estos proyectos, los estudiamos en el fondo y entramos a financiarlos. Okay. Vayamos un poco a cómo se preparó esta iniciativa. A ver, en el aspecto directamente de los protagonistas de la cultura, ¿qué aporte le dieron al proyecto? Pues tuvimos 2 audiencias, como lo ordena la ley, antes de presentar el proyecto. Tuvimos 2 audiencias donde recibimos inquietudes de la comunidad, y unas audiencias muy interesantes donde pudimos también, por supuesto, escucharlos a ellos. Oxigenar el articulado. Y oxigenar el articulado, exactamente. Y un tema que nos pareció muy interesante también, que ya veníamos trabajando en el Ministerio, una plataforma digital, porque en medio de todas las dificultades de la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos un censo de cuántos son nuestros artistas y dónde están, y qué dificultades están pasando. Entonces, esa misma plataforma digital que lanzamos hace unas 3 o 4 semanas, la vamos a incluir en la ley para elevarla precisamente a rango de ley y que sea un registro único de nuestros artistas, gestores culturales y creadores. Eso nos va a permitir conocer dónde están, cuántos son, qué están haciendo, qué dificultades tienen, y nos va a facilitar, por supuesto, la toma de decisiones mucho más pertinentes, mucho más apropiadas, ¿cierto?, para acompañar a nuestros artistas y gestores culturales. Como estábamos hablando de una nación colombiana, los 4 puntos cardinales del país, lógicamente desde las mismas localidades, desde las veredas, los municipios, igualmente, amables televidentes, desde toda una nación, salen todos los días artistas, nacen los artistas. ¿Cómo hacer ese registro en cada una de esas especialidades de la cultura o de los valores culturales de cada ciudadano? Pues cada quien hace el registro de acuerdo a digamos, cada quien hace su autodiagnóstico, ¿cierto? Sí. Y cuenta lo que hace, cuáles son sus actividades artísticas, cada quien nos muestra cuál es
inclusive hay artistas nuestras que no hacen una sola actividad artística, sino que son multifacéticos, entonces cantan, bailan, ¿Y a dónde componen. a dónde tienen que registrarse ellos? Plataforma Soy Cultura. Ok, perfecto. Plataforma Plataforma digital Soy Cultura. Pero esto además tiene una cosa muy interesante, y es que tiene una traducción a 11 lenguas nativas, a 11 lenguas indígenas. Eso quiere decir que nuestros indígenas también en los territorios pueden acceder a esa plataforma y registrarse en su propia lengua. Entran al derecho consuetudinario, o sea, a las costumbres, cómo la hablan, cómo lo expresan, y quedan identificados en un registro nacional. Así es, eso es. Fíjese que si hubiéramos tenido eso nosotros, antes de que hubiese ocurrido esto, otra sería la cosa. Ya al menos las ayudas hubieran podido llegar más temprano, o hubiese más soluciones para el fuerte azote del COVID que nos dio en el tema cultural. Sí, con esto lo que queremos es enviar un mensaje de reconocimiento y de importancia que tienen para nosotros en el Ministerio de Cultura las lenguas nativas, y sobre todo es un mensaje de inclusión muy importante y de reconocimiento sobre todo. Otro tema muy importante que trae la ley tiene que ver con la disminución de la retención en la fuente para 27 actividades artísticas y culturales, que está en el 10 y el 11%, la estamos bajando al 4%. Ahora nos dice cuáles son, después de que vayamos a unos mensajes muy importantes. Ya regresamos. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos 2 metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Buenas noches, ¿cuál es su denuncia? ¡Ay, ayuda! ¡Se escuchan golpes! Sí, señora, ¿algún tipo de violencia? Sí, le está pegando de nuevo, así son todas las noches. ¿Estoy hablando con un familiar? No, yo soy su vecina. Soy su compañero de trabajo. Soy su amiga. No, soy su tío. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. Niños, línea 141. Hombres y adultos mayores, línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Estamos en Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas en Canal Congreso, su canal, con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Nos estaba explicando estos alivios tributarios, digámoslo así, y nos hablaba de unas actividades. ¿Cuáles son esas actividades y qué es lo que le van a rebajar en la retención en la fuente a cada uno de los artistas o al tema de la cultura? Bueno, son 27, yo podría mencionar algunas. Por supuesto. Edición de libros, publicaciones, exhibición de películas y de videos. También está todo el tema musical y teatral. O sea, nosotros tenemos son 101 actividades que se asocian a la economía naranja, a las industrias creativas y culturales. De ellas 33 son de inclusión total, y estas 27 que están debidamente identificadas en la ley, pues hacen parte de esas actividades que van a recibir la disminución de la retención en la fuente del 10 y el 11% al 4%. Eso les facilita tener caja y tener pues mucho más recursos para poder invertir en creación e información. Ministra, esto que está diciendo usted es mucho lo que va a beneficiar y va a aliviar al tema de los protagonistas de la cultura. Pero pongámosle un poquito de pedagogía a este tema. ¿Qué deben hacer estos artistas allá en el territorio nacional, en los municipios, en las regiones, para que accedan a estos alivios? Primero, en lo que tiene que ver con el fondo, y eso es muy importante, gracias por recordar el tema de la pedagogía, porque definitivamente queremos que los recursos le lleguen a la gente, y para que la gente pueda tener los recursos, pues deben conocer y deben estar informados. Y eso es muy importante, que estén atentos de las convocatorias que abre el Ministerio. En la página www.mincultura.gov.co está toda la información que se requiere para saber cuándo se abren las convocatorias, cuándo se cierran, cuáles son los requisitos, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Y además un mensaje que me parece muy importante entregarle a nuestros artistas y gestores culturales. Acabamos de pasar una convocatoria que fue un éxito. En medio de la pandemia, con todas las dificultades que estaban pasando nuestros artistas, dijimos, tenemos que llegarles con recursos a nuestros artistas que lo están necesitando en este momento. De una manera práctica, de una manera mucho más fácil, con menos requisitos. Y sacamos la convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional. Llegamos a 958 municipios del país, casi todos, tenemos 1.103 municipios. 958 municipios recibieron recursos del ministerio con una sola convocatoria. Requisitos teníamos 11, los bajamos a 7 para facilitar precisamente la inscripción. Entonces lo que les quiero decir es que se animen y que cuando abran las convocatorias se presenten, porque hay todas las posibilidades y las oportunidades para acceder a los recursos del ministerio. Bueno, fíjense ustedes, atentos. Pueden acceder a la página del ministerio y ahí encuentran esa información para que puedan tener acceso a esos beneficios. Para que puedan entregar sus proyectos al Fondo de Artes, Cultura y Patrimonio, Foncultura, que es muy importante. Y para los beneficios, pues simplemente una vez la ley ya esté sancionada por el señor Presidente de la República, los que estén interesados simplemente pueden aplicar. Ok. Ministra, ¿qué le faltó a usted en el tema de la discusión de este proyecto? Si se enriqueció más la iniciativa, ¿qué aportes hubo o al contrario le faltó algo? No, yo creo que ha sido una discusión muy interesante con participación de los sectores culturales, con el Congreso muy activo y pues digamos el Ministerio, al interior del Ministerio también tuvimos unas discusiones muy interesantes y nos dimos cuenta que en este momento lo que más necesitábamos para apoyar al sector son precisamente las medidas que estamos tomando en este proyecto de ley. Y déjenme mencionarles otro que se nos queda por fuera que es muy importante, sí. Y es el 20% de la estampilla por cultura. Okay. Ese 20% de la estampilla está, por ley, está destinado para que los mandatarios locales cumplan con la obligación con el FOMPET, con el pasivo pensional, pero ya la mayoría de ellos han cumplido con esto y tienen esos recursos allí, pero por ley solamente los pueden destinar a ello. Entonces lo que estamos diciendo con esta ley es, si usted ya cumplió con ese compromiso del FOMPET, a los alcaldes, okay. Si ya cumplió con ese compromiso del FOMPET, ese 20% se lo liberamos para que usted pueda entregar más recursos para la cultura, para los artistas, para los gestores culturales, para temas de patrimonio, tanto material como inmaterial. Es decir, le liberamos los recursos, ese 20% que por ley sí. Estaban asignados solo para FOMPET. Y eso es muy importante, porque en medio de la pandemia, pues los alcaldes, muchos de ellos pues, se quedaron sin muchos recursos para la cultura, porque pues, las prioridades de la salud seguramente, ellos invirtieron los recursos en muchos temas de salud, con toda la razón. Entonces lo que estamos diciéndoles es, ese 20%, si usted ya cumplió con esa obligación, puede utilizarlos en proyectos culturales y artísticos y de patrimonio. Otro elemento más, amables televidentes, de los grandes beneficios de esta ley recién aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el jefe de Estado. Estamos en Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas en Canal Congreso. Vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos. Prepárate, que no te agarre fuera de base. Esta temporada de huracanes puede armarse un gran desastre. Asegura todo, siempre firme debe estar. Revisa tu casa, vigas, techos y cubiertas. Columnas y muros fuertes como piedra. Arma el kit de emergencia, lo debes tener. Agua, pito y comida, documento y medicina. El punto de encuentro debes conocer. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia.
Gracias por estar en Ecos del Senado en Canal Congreso, su canal. El tema de la cultura y todo lo que ocurrió precisamente con el COVID-19. El confinamiento le dio una estocada muy grande a este sector, muy importante del país. Pero afortunadamente con la acción gubernamental y la aprobación del Congreso hay unos incentivos. Para eso estamos dialogando con la ministra Carmen Inés Vázquez Camacho. Ministra, volviendo al tema, la gente en las calles, los artistas también se expresan y quisieran saber si solamente esta acción gubernamental y del mismo Congreso de la República va a ser pues como el paliativo para el tema cultural respecto a lo que sucedió con la pandemia y qué puede contarles de pronto respecto de aquí para adelante. Bueno, muy bien. Yo lo primero que tengo que decir es que si estábamos convencidos de lo que significa la cultura para las sociedades, la pandemia nos los requete confirmó. O sea, no podemos vivir sin cultura, no podemos vivir sin el arte. Gracias a los artistas, al gobierno nacional, los gobiernos locales y territoriales, pues los colombianos tuvimos permanentemente el arte y la cultura en nuestros hogares, porque todos se reinventaron y por las plataformas digitales veíamos museos en casa, teatros en casa, conciertos, permanentemente veíamos a la gente haciendo poesía, lectura en voz alta. Eso es lo que tiene nuestro país, una cultura inmensamente rica, diversa, somos un país multicultural y se demostró en la pandemia lo que significa, repito, la cultura para las sociedades. Entonces, por eso nosotros no podemos parar de trabajar por la cultura. Este es un proyecto de ley que tiene unos aspectos muy importantes para la reactivación, para mantener la cultura viva, para entregar más recursos, más mecanismos y herramientas para que sigamos haciendo cultura en el país, pero no vamos a parar de trabajar. La cultura merece que trabajemos 24/7 por ella. Nuestros agentes culturales, artistas y creadores necesitan y requieren que trabajemos por ello 24/7 y así va a ser. Este es uno más de los pasos que da el gobierno del Congreso de la República para acompañar la cultura, para acompañar a nuestros gestores culturales, pero seguiremos trabajando. La cultura no tiene tiempo ni fecha en el calendario, sigue y sigue. Vamos a ver qué piensan de esta nueva ley que fue aprobada en el Congreso. Trabajando con el proyecto de la ley Reactivarte, por el cual se reactiva y fortalece el sector de la cultura. Tiene 4 ejes fundamentales que son la creación del Fondo de Cultura, se flexibiliza el uso de la Ley de Espectáculos Públicos, hay beneficios para las actividades culturales al reducirse la retención en la fuente del 10 al 4% y regresa al 20% de los recursos de la estampilla Procultura. Los coordinadores ponentes son los senadores Rubi Chaui, Ana María Castañeda y Horacio Serpa. Seguimos trabajando desde la presidencia de la Comisión Sexta por todos estos sectores afectados por esta pandemia del COVID-19. El proyecto de ley Reactivarte, que acaba de ser aprobado en Cámara de Representantes y Senado de la República, parte de una realidad dolorosa y conocida por todos los colombianos. Y es que la pandemia destrozó gran parte de nuestra economía, pero de manera muy especial arrasó con el sector cultural y con esos sectores que le son afines. ¿Por qué? Porque fue el sector que cerró de primero y va a ser el último en abrir. Es una realidad y por eso, junto con unos congresistas, junto con el Ministerio de la Cultura, la ministra Vázquez, se saca adelante esta iniciativa. Y quisiera mencionar 2 aspectos del proyecto de ley que me parece que son clave para la reactivación del sector y sin duda pues son los más relevantes. El primero es la creación de Foncultura, un nuevo fondo que busca que de verdad muchos proyectos culturales regionales puedan llegar a ser una realidad y que podamos nosotros, colombianos, conservar, proteger nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Este fondo debe incentivar la creación, la innovación, porque está destinado además a estimular actividades económicas que se identifican con la famosa economía. El segundo punto es un incentivo tributario que es necesario para lograr esa recuperación y reactivación del sector que estamos buscando con este proyecto. Entonces se fija una tarifa para la retención en la renta de un 4% para 27 actividades económicas de la cuenta satélite
de cultura y economía naranja. Es un gran paso, es un paso gigante que damos hacia las nuevas creaciones, innovaciones, emprendimientos y por supuesto desarrollos culturales. Yo pienso que el gobierno estaba en deuda con la economía naranja, pero este incentivo, que además es permanente, significará un importante avance hacia ese objetivo económico y social que busca alcanzar un reconocimiento y un fortalecimiento de este tipo de actividades económicas que durante mucho tiempo han sido olvidadas. Estamos en Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas. Y un protagonista grande en esta emisión, la cultura, y nada menos con la ministra de la Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Ministra, el tiempo en televisión también se va muy rápido, pero que no se le vaya tan rápido el tiempo para gestionar usted y salvar la cultura en Colombia, proyectarla, estimularla. ¿Qué nos dice al respecto? Pues bueno, nosotros venimos desde el mismo 7 de agosto de 2018 entendiendo la cultura como lo que somos, como lo que hacemos, cómo nos relacionamos, así como lo define la misma ley de cultura. Son rasgos, características de los grupos humanos que mucho más allá de las artes y las letras comprenden modos de vida, derechos humanos, y por eso la cultura es tan amplia. Hemos venido trabajando directamente en los territorios, con un enfoque territorial y un enfoque poblacional. El despacho está yendo a las localidades y a las regiones del país. Así es. Nosotros estamos viajando por todo el país permanentemente. La pandemia nos detuvo un poco, pero una vez tuvimos autorización para salir, inmediatamente reanudamos nuestras salidas a territorio. Yo semanalmente estaba 2 o 3 días en Bogotá máximo y el resto estaba en los territorios. Y usted no sabe lo que para mí significa poder estar con la gente en los territorios, entenderlos, escucharlos, soñar cultura juntos, planear cultura juntos. Es la única manera de que desde el gobierno central podamos ser más efectivos, más apropiados y más pertinentes a la hora de tomar decisiones. Es muy difícil cuando vamos a los territorios. Sí, exactamente, en los territorios, pero yo creo que ahí también se pudo observar, o usted pudo observar, cómo con cultura también hay pobreza. Se nota la pobreza, pero cómo se anima también para que la cultura sea un ámbito para salir de la pobreza. Así es, estamos también trabajando todo lo que tiene que ver con industrias creativas y culturales, la economía naranja. La economía naranja lo que permite es esto, que el arte, el talento, toda esa creatividad que tenemos en nuestro país se pueda transformar en bienes y servicios que generen mayores ingresos para los colombianos y mejoren su calidad de vida. Y eso es lo que hace la economía naranja. Nosotros lo que hacemos es recibir constantemente solicitudes de nuestros gestores culturales porque todos quieren innovar, todos quieren que su creatividad se conozca, que su talento se conozca. Entonces entregamos permanentemente herramientas y mecanismos para que esto suceda. Y al mismo tiempo mantenemos nuestros programas de estímulos, de concertación, para que por ahí también tengamos la posibilidad de entregarles recursos para creación, para producción, para formación, para circulación. En un país tan rico culturalmente como este, les repito, lo único que no podemos hacer es parar de trabajar por la cultura. Y sobre todo cuando tenemos esa visión de la importancia que tiene la cultura como una herramienta de transformación social y también de desarrollo económico. La cultura, también de desarrollo económico. Eso nos dice la ministra de la Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, quien nos ha dado un esbozo completo de todo lo que se aprobó en el Congreso de la República para reactivar el tema cultural a propósito del COVID, de la pandemia del COVID-19. Ministra, yo supongo que la cultura no debe tener color político, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Absolutamente. Bueno, entonces, si eso es así, la ministra de la Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, ¿no hace política o sí hace política? Hace política para la cultura. Exactamente, hago política para la cultura, para la multiculturalidad de nuestro país. Políticas que conlleven al desarrollo y al éxito cultural de nuestro país. Exactamente. ¿Qué espera entonces el artista de esa gestión suya en este gobierno?
un ministerio de puertas abiertas, un ministerio con enfoque territorial, un ministerio con enfoque poblacional, un ministerio que cree en la cultura como esa herramienta de transformación social, de unidad, de identidad nacional, un ministerio que permanentemente está presentando alternativas, soluciones y mecanismos y herramientas para acompañar a los gestores culturales en los territorios y acompañarlos además en esos sueños que tienen para que se hagan realidad. Ustedes que tienen sueños, amables televidentes, principalmente los señores artistas, todos los artistas de nuestro país, si tienen un sueño, ¿cuál es el sueño más importante en materia cultural suyo, señora ministra? El mío, lograr que todos nuestros gestores culturales en los territorios sientan que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura puede llegar a ellos. Y creo además firmemente en la posibilidad de que ese sueño se haga realidad, y mientras más entreguemos información, entre más pedagogía hagamos, entre más recursos entreguemos a nuestros gestores culturales y artistas en los territorios. Pero también para hacer cultura y llegar a consolidar la paz. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. La ministra de la Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, nos ha respondido todo cuanto tiene que ver en la gestión gubernamental respecto a todo lo que hemos pasado en el tema de la pandemia por el aislamiento, y donde los gestores culturales, los artistas, quedaron muy mal y se van a reactivar. Tengamos esperanza y esa fe. Ministra, muchas gracias por haber atendido este llamado y esta invitación en Ecos del Senado. Esperamos que en una próxima oportunidad nos dé otras noticias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por invitarme. Un saludo muy especial para todos. Y recuerden que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Y desde los territorios nos vamos a transformar para el bien de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por estar en Ecos del Senado, el magazine, el programa de Canal Congreso, donde usted y la comunidad son protagonistas. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.